Hoy en día, cuando escuchas la palabra Dubái, tu mente viaja rápidamente a imágenes de rascacielos que arañan el cielo, islas artificiales con forma de palmeras, autos de policía que son superdeportivos de lujo y una opulencia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Es el epicentro del dinero, el turismo de masas y la arquitectura imposible. Sin embargo, hace apenas unas décadas, este lugar no era más que un pequeño y silencioso asentamiento de pescadores y recolectores de perlas. Rodeado por un desierto implacable, ¿cómo logró un rincón estéril del Golfo Pérsico transformarse en la metrópolis más turística del planeta? Esta no es solo una historia de una ciudad, es el relato de cómo la ambición humana, la visión estratégica y la ingeniería desafiaron a la propia naturaleza. Entonces, prepárate para viajar en el tiempo y descubrir la historia completa de Dubái, desde sus orígenes prehistóricos hasta su realidad actual en pleno 2026. Para entender Dubái, debemos retroceder millones de años, cuando la geografía de la península arábiga era drásticamente diferente a la que conocemos hoy. Durante el periodo Cretácico, lo que hoy es el territorio de los Emiratos Árabes Unidos, se encontraba sumergido bajo un mar sumérico cálido, conocido como el Océano de Tetis. En este entorno marino proliferaba una inmensa cantidad de vida, microorganismos, plancton, moluscos y antiguos reptiles marinos. Se dice que con el paso de las eras geológicas, los sedimentos acumulados en el fondo de este océano, combinados con la intensa presión y el calor de la corteza terrestre, dieron origen a los inmensos depósitos de hidrocarburos, petróleo y gas natural, que más tarde cambiarían el destino de toda la región. Alrededor del año 5000 a.C., los patrones climáticos globales cambiaron drásticamente. Las lluvias monzónicas se desplazaron y el este de Arabia comenzó un proceso acelerado de desertificación. Los ríos se secaron, la vegetación desapareció y las llanuras verdes se transformaron en el desierto del Rub al-Khali y las dunas costeras que caracterizan a la región. La vida tuvo que adaptarse para sobrevivir. Los seres humanos se volvieron seminómadas y comenzaron a asentarse cerca de las costas y de los oasis internos, donde el agua subterránea aún era accesible. Hacia el año 3000 a.C., durante la Edad de Bronce, se desarrolló en la región la cultura Magan. Los habitantes de esta época descubrieron que las montañas cercanas en la zona de Hatán y Omán eran ricas en cobre. Dubái se convirtió en un punto de tránsito clave. Los antiguos habitantes fundaron pequeños asentamientos dedicados a la fundición de cobre y a la alfarería. Utilizaban los manglares costeros para proteger sus embarcaciones y comenzaron a comerciar con civilizaciones tan lejanas como Mesopotamia y el Valle del Indo. Los arqueólogos han desenterrado en zonas como Jumeirah y Al-Qusay herramientas de bronce, cuentas de collares y cerámicas que demuestran que incluso hace 4000 años Dubái ya era un nudo de intercambio comercial internacional. Ahora, damos un salto en el tiempo hacia los primeros siglos de nuestra era. La introducción del camello. El camello domesticado transformó el comercio interior, permitiendo caravanas a través del desierto, mientras que en la costa los habitantes perfeccionaron el arte de la navegación utilizando el dhow, la embarcación tradicional árabe. A partir del siglo VII,
Con la llegada del Islam, la región quedó integrada en los vastos califatos islámicos, así potenciando las rutas comerciales entre Bagdad, India y China. Sin embargo, el verdadero catalizador del asentamiento permanente en el corazón de Dubái fue su famoso Creek, una entrada natural de agua de mar que se adentra varios kilómetros en la tierra. Este canal ofrecía un puerto seguro contra las tormentas del Golfo Pérsico. Entonces, ya para el siglo XVIII, el recurso más valioso de Dubái ya no era el metal, sino algo mucho más delicado: las perlas naturales. El Golfo Pérsico producía algunas de las mejores perlas del mundo, debido a la combinación de sus aguas cálidas y saladas. Y el año clave en la historia moderna de Dubái es 1833. En ese año, unos 800 miembros de la tribu Bani Yas, liderado por la familia Al Maktoum, abandonaron el asentamiento de Abu Dhabi debido a disputas internas y se establecieron en la boca del Creek de Dubái. El líder de esta migración, el jeque Maktoum bin Buti, fundó oficialmente la dinastía Al Maktoum, la misma familia real que gobierna Dubái de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, las potencias coloniales europeas fijaron sus ojos en el Golfo Pérsico, debido a su posición estratégica en la ruta hacia la India, para proteger sus barcos comerciales de los ataques de tribus rivales, a quienes los europeos llamaban piratas. El Imperio Británico firmó una serie de tratados con los jeques locales en 1892. Dubái firmó el tratado exclusivo, convirtiéndose en un estado de tregua bajo el protectorado del Reino Unido. A cambio de la sumisión en política exterior, los británicos garantizaban la protección militar del emirato. Entonces, una de sus fuentes de ingreso económico más importante eran las perlas. Sin embargo, el desastre golpeó en las décadas de 1920 y 1930. El inventor japonés Kokichi Mikimoto perfeccionó el método para crear perlas cultivadas de forma artificial. Estas perlas eran idénticas a las naturales, pero infinitamente más baratas de producir. Casi de la noche a la mañana, el mercado mundial de perlas naturales colapsó. Para empeorar las cosas, la Gran Depresión de 1929 paralizó el comercio internacional. Dubái se sumió en una pobreza extrema, la hambruna acechaba y muchas familias tuvieron que emigrar a otras regiones del Medio Oriente en busca de trabajo. Entonces, la salvación y el renacimiento de Dubái llegaron bajo la visión de un hombre, el jeque Rashid bin Said, quien asumió el poder en 1958. El jeque Rashid entendió que Dubái no podía depender de un solo recurso y que el futuro estaba en la infraestructura de transporte. Antes de tener grandes ingresos, el jeque Rashid pidió préstamos millonarios para realizar una obra monumental, el dragado del Drake de Dubái. En 1959 el canal se estaba llenando de limo, impidiendo la entrada de barcos grandes. Al profundizar el canal, Dubái pudo recibir buques comerciales de mayor tonelaje, consolidando su posición como el centro de reexportación y contrabando legal de oro hacia India. Y aquí viene lo más importante de Dubái. En 1966, la historia del emirato cambió para siempre. Se descubrió petróleo en el campo submarino de Fateh. A diferencia de su vecino Abu Dhabi, que poseía reservas gigantescas, el petróleo de Dubái era relativamente modesto
El jeque Rashid pronunció entonces una de las frases más célebres y proféticas de la historia económica moderna. A mi abuelo le gustaban los camellos. Mi padre andaba en camello. Yo conduzco un Mercedes y mi hijo conduce un Land Rover. El hijo de mi hijo conducirá un Land Rover, pero el hijo de su hijo volverá a andar en camello. Con esto en mente, utilizó cada centavo del dinero del petróleo, no para enriquecerse de forma vana, sino para construir infraestructura que sobreviviera al propio petróleo. En la década de 1970, Dubái inauguró el Aeropuerto Internacional de Dubái. Construyó el puerto de Rashid de forma sumamente audaz. Creó Puerto Jebel Ali, el puerto artificial más grande del mundo, rodeado por una zona franca que permitía el 100% de propiedad extranjera y cero impuestos corporativos. En 1968, el Reino Unido anunció su intención de retirarse militarmente del Golfo Pérsico. Para finales de 1971, los jeques de la región comprendieron que por separado eran vulnerables a las ambiciones territoriales de vecinos más grandes como Irak y Irán. El jeque Zayed bin Sultan de Abu Dhabi y el jeque Rashid de Dubái se reunieron en el desierto en 1968 y acordaron formar una federación. Tras intensas negociaciones con otros jeques locales, el 2 de diciembre de 1971 se fundaron oficialmente los Emiratos Árabes Unidos, una federación de 7 emiratos donde Abu Dhabi asumió la presidencia y Dubái la vicepresidencia. Durante los años 80 y 90, bajo el impulso de la federación y la estabilidad política, Dubái aceleró su diversificación. En 1985 lanzó Emirates Airlines con solo 2 aviones alquilados, con el objetivo de conectar al mundo entero utilizando la posición geográfica estratégica de Dubái, a menos de 8 horas de vuelo de 2/3 de la población mundial. En los años 90, Dubái comenzó a venderse al mundo como un destino turístico de superlujo. En 1999 se inauguró Burj Al Arab, el famoso hotel con forma de vela, autoproclamado de 7 estrellas. Este edificio se convirtió en un icono global de la ciudad, mandando un mensaje claro al planeta. Dubái ya no era un pueblo de desierto, era la capital mundial de la extravagancia y la modernidad. Posteriormente, en 2006, el jeque Mohammed bin Rashid se convirtió en el gobernante de Dubái. Bajo su mandato, el desarrollo de la ciudad pasó a ser rápido, a ser vertiginoso. Fue la era de los megaproyectos que desafiaron la ingeniería global. En estos años se inició con la construcción de las Islas Palmeras, ganándole millones de toneladas de arena y roca al mar, para crear islas artificiales visibles desde el espacio, destinadas a mansiones de celebridades y hoteles de lujo. Al mismo tiempo, se levantó el proyecto D-World, un archipiélago artificial que imita el mapa del mundo. El clímax de esta ambición se alcanzó el 4 de enero de 2010 con la inauguración del edificio rascacielos Burj Khalifa, que con sus 828 metros de altura se coronó como la estructura más alta jamás construida por la humanidad. Ya llegando al presente, al año 2026, el Dubái actualmente es una supermetrópolis cosmopolita donde residen más de 3.6 millones de personas, de las cuales el 90% son extranjeros, provenientes de más de 200 nacionalidades diferentes. Los ciudadanos locales, los emiratíes, son una minoría protegida que disfruta de altos estándares de bienestar social. La economía de Dubái en 2026 está completamente diversificada.
El petróleo representa menos del 1% de su Producto Interno Bruto, lo que demuestra el éxito total de la visión del jeque Rashid. Hoy los pilares económicos son logística y transporte, turismo, tecnología e inteligencia artificial, inmobiliaria de ultralujo. A pesar de las tensiones geopolíticas globales y los desafíos climáticos del Golfo, Dubái se mantiene en 2026 como un oasis de estabilidad, seguridad pública externa y dinamismo empresarial en el corazón del Medio Oriente. Muchos confunden a Dubái como un país independiente, pero no es. Dubái solo es uno de los 7 emiratos que conforma el país Emiratos Árabes Unidos. Es impresionante la historia de Dubái. Es algo impactante de cómo un banco de arena habitada por microorganismos prehistóricos a una sabana verde, de un desierto implacable a un pequeño puerto de pescadores de perlas que casi mueren de hambre en los años 30, y de ahí a la capital del futuro en pleno 2026. La historia de Dubái es un recordatorio fascinante de que las limitaciones geográficas y la escasez de recursos pueden superar cuando se combinan una visión política inquebrantable, una gestión económica audaz y una voluntad férrea de no depender del destino, sino de construirlo el destino. Dubái no solo cambió su propia historia, redefinió para siempre lo que una ciudad moderna puede llegar a ser. Nada más, queridos amigos, nos vemos en el siguiente video.